gracias. Es un honor, un placer estar acá y poder compartir con ustedes algunas de mis investigaciones y sobre todo poder presentar en ese seminario de Historia Global que a mí personalmente me importa mucho el área de la historia global, así que estoy muy contenta poder compartir esas ideas, estas propuestas que tengo hoy con ustedes. Efectivamente, la idea de esta charla es de hablar de la economía política del Imperio Español en la América en el siglo XVIII. Pero también es importante recordar un poquito el lugar de la América colonial en la historia global. Para empezar, quisiera tal vez enfatizar lo que es y lo que no es, o que tal vez no es solamente la historia global. Nosotros pensamos muchas veces sobre la historia global simplemente sobre la historia de la globalización. Y eso, sin embargo, sin duda es una parte importante de la historia global, pero no es lo único que hay. Es decir, la historia global debería ser un campo que contribuye a entender el proceso de la globalización, pero no es solamente la historia de este proceso, a mi modo de entender. Por otro lado, también la historia global, obviamente, muchas veces trata de los temas de la historia a un nivel, digamos, geográfico más amplio, global. Pero tampoco eso, creo, debería ser la única manera como pensamos la historia global. Sino, a mí me parece, lo importante de la historia global debería ser el cambio de la perspectiva. Más que otra cosa, no es tanto una cuestión simplemente geográfica, de geografías más amplias, sino de la aproximación hacia los temas históricos a cualquier nivel geográfico. Puede ser una cosa local, una cosa regional, una cosa a un nivel nacional o, de hecho, global. En ese sentido, yo creo que la historia global, yo la entiendo como un método, una contribución metodológica para superar un número de problemas que yo creo que todos conocemos un poquito en el ámbito, sobre todo de la historia colonial americana. Uno es superar las historias coloniales nacionales. La historia colonial argentina no existe. Es una imposición del siglo XIX a una época anterior. Todos nosotros lo sabemos y, sin embargo, los que trabajamos sobre la historia colonial latinoamericana seguimos pensando muchas veces en estas categorías que sabemos que no funcionan, pero igual todavía están ahí. La otra cosa que creo que también en este momento cabe pensar es cómo superar una historia global que empezó simplemente como una historia euroasiática, porque si miramos el inicio de la historia global, lo que en realidad eran las contribuciones más importantes era un intento de deshacer lo que podría ser un eurocentrismo, pero se deshizo sobre todo desde el punto de vista asiático, lo que llevó a una historia global que en su principio era como una historia euroasiática, que es mejor que una solamente eurocéntrica, pero donde falta un montón. Y lo que falta precisamente es América Latina. El papel de América Latina en esta historia global de la época moderna, de lo que podríamos pensar como la época colonial, no está. Entonces, uno de los propósitos para mí es también introducir la historia latinoamericana, la historia colonial latinoamericana en este ámbito de las discusiones sobre la historia global, que a mi parecer en ese momento lo deja demasiado marginal. Y finalmente, obviamente, la historia global la pensamos como las conexiones, como las interacciones, pero sobre todo también como las comparaciones. Para mí, lo fundamental es una historia comparada. Comparada a todos los niveles, no tiene que ser algo global, pero una historia comparada que nos lleva a poner nuevas preguntas desde esta perspectiva comparada.
Lo que quiero decir es, si uno pone la historia latinoamericana colonial en un marco más amplio de una historia comparada de los imperios, por ejemplo, de la Edad Moderna, comparando con el Imperio Otomano, comparando con el Imperio Chino, comparando con el Imperio Mughal, uno empieza a preguntar las cosas de otra manera. Uno empieza a salirse un poquito de la manera como hemos pensado la historiografía hasta hoy en día. Y uno de esos pequeños cambios en la perspectiva podría ser, en vez de hacer la pregunta que siempre se ha hecho, que es ¿por qué el Imperio Español hasta cierto punto fue un fracaso? Pensarlo al revés. ¿Cómo sobrevivió? ¿Cómo sobrevivió ese imperio 3 siglos? Si la historia tradicional nos cuenta que fue un imperio que fue un poco un fracaso desde el principio, ya en el 16 fue un fracaso, en el 17 también fue un fracaso, en el 18 fue un fracaso, pero sobrevive 3 siglos. Y cuando implode, no implode porque hay una explosión en las colonias, sino implode porque Napoleón invade la metrópolis. Implode desde la metrópolis, no desde las colonias. Entonces cabe preguntar, ¿cómo sobrevivió? Ahí tenemos en este momento dos historiografías, yo diría, muy distintas. La una, que tal vez se podría llamar tradicional, es una perspectiva de centro-periferia, donde, y estoy simplificando obviamente, pero creo que es preciso, una estructura centralista sin representación local. Ahí obviamente tradicionalmente siempre se tiene en mente la comparación con Norteamérica, con la idea que había asambleas representativas en Norteamérica pero no en el sur, con una legislación colonial que ignoraba las condiciones locales, que más que otra cosa estaba mal informada las más veces y que estaba diseñada para maximizar la extracción hacia el centro, ¿no? La idea del centro-periferia es precisamente que el centro manda y extrae desde la periferia, con unas élites imperiales que a su vez sabían aprovechar la mala información que tenía el centro y que dejaban un sistema corrupto, mal administrado, un sistema de explotación donde, digamos, la extracción por parte del centro encontró su espejo en la explotación por parte de las élites imperiales en cada colonia. Ahora, obviamente, los historiadores no lo cuentan como una historia que no tiene ninguna cronología, sino la cronología que normalmente vemos es un descontrol total, bajo los Habsburgos, o sea, los siglos XVI y XVII, y después lo que algunos han llegado a llamar una segunda conquista, es decir, un intento de control bajo los Borbones, con las reformas borbónicas, y realmente controlar la periferia en ese momento. Eso yo llamaría la visión tradicional. Esta compite ahora mismo con una visión que se podría llamar policéntrica, que algunos llaman policéntrica, otros, yo precisamente le he llamado stakeholder. Eso del stakeholder, disculpen la palabra en inglés, pero no tiene buena traducción. La idea del stakeholder, esto viene de empresariales, donde se supone que una empresa, claro, hay un montón de gente que tiene un interés en esta empresa, no son solamente los accionistas o los dirigentes, sino también, obviamente, los que trabajan ahí, los trabajadores y los clientes, ¿no? Entonces, la idea es que hay un número de personas que tienen un interés en esta empresa, en esta institución. En esta visión se pinta una imagen bastante distinta del mundo de la economía política en el 18. Ahí se ve un sistema de gobernación más bien descentralizado y autofinanciado en las colonias, una monarquía que fue restringida por lo que se llama la fragmentación jurisdiccional. ¿Y qué es eso? Bueno, eso es obviamente que
en el antiguo régimen no tenemos una soberanidad indivisa. Lo que tenemos es una soberanidad compartida entre grupos corporativos. Es decir, que en este momento, en este sistema, la monarquía no es absoluta para nada. Es el centro de un sistema donde tiene que negociar con todos los grupos cooperativos, que pueden ser los gremios, que pueden ser los consulados, que pueden ser la iglesia, para negociar básicamente la gobernación, ¿no? No hay una soberanidad indivisa, esto es un invento del siglo XIX, y por lo tanto la monarquía no tiene el poder indiviso tampoco. ¿En qué se basa el poder local que podría ser, que podría haber en ese sistema? Bueno, como tantas veces, el poder muchas veces se basa en quién controla la plata, quién controla los impuestos, quién controla la fiscalidad en el sistema. Y lo que se ve, lo que se presenta en esta visión alternativa de lo que podría ser la economía política del 18, es precisamente que son las élites locales que controlan no solamente los ingresos, no solamente la recaudación, pero también los gastos y la estructura de las tasas y todo eso. Lo que por lo tanto pasa es que las élites locales invierten en la hacienda local y forman parte del entramado y están interesados, son stakeholders, están interesados en la supervivencia de este sistema. Y otro punto, la monarquía, claro, la monarquía quisiera más impuestos, quien no quisiera tener más impuestos y no menos. Pero el punto es, la monarquía no quiere maximizar la extracción. Lo que quiere la monarquía es maximizar la gobernación, garantizar la supervivencia de las colonias y la expansión continua, porque como todos sabemos, incluso en el 18, el mundo colonial en Hispanoamérica está expandiendo continuamente, hay varias fronteras abiertas todavía. Ahora, bien, tenemos esas dos visiones. Una, más bien, que dice, bueno, eso es centralista y sobre todo en el 18 se impone más centralización, y la otra que dice, no, eso no es centralista, en realidad hay mucho control local. Eso lleva, creo, a dos preguntas que se pueden hacer y en realidad que se puede investigar. La primera es, ¿eso es intención o es incapacidad? No es centralista porque no podían, quisieran hacerlo centralista, pero no podían. Y la otra es, ¿qué cambia realmente en el 18? ¿Es el caso que con las reformas borbónicas del 18 realmente se llega a una centralización, a una segunda conquista, finalmente un control de las colonias o no? Bueno, yo vengo del área de historia económica y lo que voy a hacer en los próximos, no sé, 20 minutos o una cosa así, es mostrar un montón de gráficos, números y cosas variadas, pero en realidad lo que quiero es, con estos gráficos, contarles una historia de cómo funciona la economía política en el 18. Empezamos cómo está estructurado. Esto es un mapa que hicimos en un proyecto hace un rato utilizando los maravillosos datos que proporcionan Klein y Tepazque sobre la fiscalidad en toda América. Y lo que hemos hecho es intentar entender el sistema global de la fiscalidad. Esos son datos que mucha gente ha utilizado, pero se han utilizado normalmente, por ejemplo, para el Perú o para Río de la Plata. Y normalmente se han utilizado para evaluar cómo funciona la economía. Pero lo que yo quiero hacer es utilizarlos para evaluar cómo funciona el Estado en esta colonia. Ahora, eso es un intento de ver los distritos fiscales, eso es Nueva España, como pueden ver, a finales del 18. A finales del 18, el Imperio Español en América tiene como 100 distritos fiscales, es muy descentralizado. Y una cosa que ven inmediatamente acá es que las zonas más pobladas, las zonas económicamente más importantes, los distritos son más chiquitos.
Mientras que en la frontera, por ahí en Chihuahua, son gigantes. Obviamente no hay nadie, ¿no? Y no hay una economía importante, pero a la vez que un distrito se hace más importante, se empieza a subdividir estos distritos. Entonces, a principios del 18, en toda América hay como 35. Al final hay 110 más o menos, ¿ya? Entonces, cada vez que se hacen más importantes, se subdividen y en cada distrito se tiene una administración fiscal distinta. Los impuestos son distintos, como se recaudan es distinto, los gastos son distintos, etcétera, etcétera. Aquí tienen lo mismo para lo que sería Perú, Ecuador, Alto Perú, Río de la Plata y Chile, y ven el mismo panorama, donde hay la concentración de la economía y la concentración de la población. Hay distritos muy chiquitos, porque se han subdividido en el tiempo, mientras que en lo que se podría pensar como la frontera, que es el Río de la Plata o Paraguay, hay distritos muy grandes donde en realidad no hay mucha actividad y por lo tanto tampoco importa, ¿ya? Eso es lo primero que quería mostrarles. Es decir, eso no es un sistema que tiene un centro, sino son 100 distritos distintos. Acá no les puedo mostrar los del Caribe, por cierto, porque no los tengo, pero les da una idea, digamos, en el espacio de cómo funciona esta gobernación, donde hay todos estos subcentros que tienen poder de decisión. Bueno, una pregunta que se puede hacer muy fácilmente, en realidad, gracias a estos datos, es, bueno, ¿cuán extractivo es este sistema? Porque la extracción la entendemos normalmente, en el caso del colonialismo, por la extracción hacia el centro. Es decir, si esto es un sistema centro-periferia, pensaríamos que hay mucha extracción hacia España. Bueno, aquí tienen un pequeño gráfico. A la derecha tienen una cosa que tal vez les parece muy familiar. Hacia la derecha la línea azul es la recaudación total de todos los distritos, de estos 100 distritos a finales del siglo, en los años 30, en los años 80, en los años 90, del 18, la recaudación total de la colonia. Y lo que se ve es una expansión impresionante. Van de 10 millones a, no sé, 40 millones, 45 millones en los 80 y 80 millones a finales del siglo. Los que argumentan que el Estado, bajo las reformas borbónicas, está empezando a controlar más, a extraer más rentas, obviamente tienen razón. No cabe ninguna duda. Este Estado está creciendo en tamaño de manera espectacular. Pero lo interesante es, lo otro, que son estos bloquecitos rojos, son las transferencias a España. Y tienen ahí la axis a la derecha, que son los porcentajes que van de 10% del total recaudado en los años 30 del 18 a apenas 4% en los 90. Es decir, si el propósito de mejorar la recaudación en América era la extracción, eso fue un fracaso rotundo. Se recauda más, pero menos de lo que se recauda en realidad se va a España. Entonces ahí empezamos a tener un poco un problema con esta historia de la segunda conquista, de la idea de las reformas borbónicas, que lo que hacen es que finalmente crearon un sistema de extracción hacia el centro. Esto también podemos ver el otro lado. Podemos ver cuán importantes son estos ingresos para la hacienda en España, ¿no? Eso es el otro lado de la misma historia. Y ahí se ve que básicamente no cambia en el tiempo. Sí, sube, baja, lo que sea, pero en tendencia no cambia. Es decir, que la historia que siempre hemos contado de las reformas borbónicas como un proceso de centralización que finalmente consiguió organizar la extracción de recursos de esta América para España, no funciona, no está en los datos. No pasa nada en el 18. No cambia. Ok, hacemos las comparaciones de las que yo hablé
al principio. ¿Qué clase de economía política tenemos acá? Bueno, aquí tengo una comparación entre el Imperio Español, tanto en España como en las Américas, y, por ejemplo, Francia y Gran Bretaña. Esos son los impuestos per cápita, por persona, obviamente son países con poblaciones muy distintas, a finales del 18, ¿no? Están en pesos, todos en pesos. ¿Qué tenemos acá? Bueno, tenemos Gran Bretaña, que obviamente impone unos impuestos tremendos, ¿no? Esto está bien sabido, es un estado que es muy extractor. Tenemos Francia y España, que imponen como 3 pesos por persona, no es ni mucho ni menos, y tenemos varias regiones, macroregiones en las Américas, de Nueva España, Perú, etcétera, etcétera, que son un poco más altas y un poco más bajas de las de España, pero en realidad no son tan distintas. Ahora, la historiografía tradicional nos cuenta que esto es un estado inútil, que no puede recaudar, pero eso tampoco lo vemos acá. Vemos un estado que en realidad recauda relativamente exitosamente. Eso también nos complica la historia, porque no es extremadamente extractivo, pero tampoco es un estado que no puede recaudar los fondos necesarios para existir. Ahora, podríamos decir que, por ejemplo, claro, hay más extracción en Nueva España que en la España peninsular. Pero tenemos también un problema. Estos son los estándares de vida, medidas en cestas básicas de consumo, y vemos que México es bastante más rico que España en el 18. Por lo tanto, tampoco es tan sorprendente que la recaudación en México es más alta que en Madrid, en España. El punto interesante del Imperio Español, comparado con otros imperios, es que en su función más básica, que es recaudar dinero y utilizar ese dinero para el gasto público, la estructura en las colonias es sorprendentemente similar a la en el centro. Es decir, no hay una gran diferencia entre lo que pasa en las Américas y en la península en el siglo XVIII. Esto es tal vez la parte más sorprendente, porque si lo comparamos, por ejemplo, con las colonias norteamericanas, es muy distinto. Si lo comparamos con lo que hace el imperio chino en varias partes del imperio, es muy distinto. Lo sorprendente, lo tal vez inusual, es que es tan similar, tanto en América como en península, que no hay una diferencia muy grande. Bueno, ya que estamos, ahora sabemos qué recaudaron, para qué lo gastaron, ¿no? Y otra vez quiero sugerir que lo vemos en una perspectiva comparada para ver si es inusual o si es normal o qué pasa. Pues eso también es otra vez Gran Bretaña, a veces en años de paz y en años de guerra, y Francia, todos a finales del 18, Francia obviamente el año antes de la Revolución, porque después las cosas se complican. Y lo que se ve acá es el gasto militar, el gasto civil y el gasto financiero, es decir, básicamente los intereses que se pagan para las deudas del Estado. Y lo primero que van a ver es, obviamente, que el gasto militar es muy grande, el gasto civil es muy pequeño, y que el gasto de intereses de la deuda es gigante. ¿Y qué es el gasto de intereses? El gasto de intereses es básicamente gasto militar. Es el gasto militar que se paga sobre las deudas que se hizo para pagar el ejército. Es decir, si uno realmente quisiera saber cuánto se gastó del porcentaje del gasto total en Gran Bretaña en la defensa o en lo militar, no es defensa, también es ataque en este mundo, serían un 90%, porque habría que ver tanto el gasto financiero como el gasto militar. Es decir, es lo único que hacen estos estados. Gastar en lo militar y hacerlo mediante las
deudas o hacerlo en pagos directos. Esto es España, en la misma época. No es tan distinto, pero se ve un gasto, tanto en Francia como en España, un gasto civil ya un poco más grande que en Inglaterra, ¿no? Es bastante obvio. Pero lo sorprendente en España es que no tienen deudas. España a finales del 18 es el único país que no paga un porcentaje muy importante para los intereses de su deuda porque no tiene deuda. Esto es lo más sorprendente. La deuda es muy pequeña. No es que es grande, es que es pequeña. ¿Qué pasa en América? Esto es los años 30 del 18. Lo primero sorprendente en América es que el gasto militar es bajo. Nosotros siempre pensamos que es alto, pero cuando uno lo pone en el contexto de otros sistemas políticos de la misma época, es bajo. Lo otro que se ve es que el gasto civil es gigante. Recuerden lo que les he mostrado del gasto total de estas colonias. Está aumentando de una manera brutal, pero la mayoría de este gasto va al sector civil. Son salarios, son gastos, son cosas que compran. Y eso sigue en el tiempo. El gasto militar está bajando en el 18, no está subiendo, está bajando. Y aparecen cada vez más cosas que en las cuentas, cuando uno las mira, no las puede clasificar. Cuando llegamos a finales del 18, en las cuentas americanas, hay como un 30% de cosas que no hay manera para saber para qué servía. Esto, yo diría, es un gasto financiero encubierto, ¿no? Es un gasto civil encubierto. Sorprendentemente no es un gasto militar. Es decir, relativamente, este Estado colonial está creciendo de tamaño de una manera impresionante, pero no es la defensa. Esto es todo gasto que va o a las deudas que se han hecho o al gasto civil. No es la defensa. En Europa es la defensa. Aquí es civil. Ahora, son otra vez las transferencias que le mostré a España. Esta vez son los años, entonces ven que más o menos un promedio de 10% al 5, al 4. ¿Ya? Eso es básicamente los mismos datos, pero ahora por año. Pero hay otra cosa aquí. Esto es en las cuentas americanas la plata que circula entre cajas, entre estas 110 cajas que han visto en los mapas. Son entre un 35, 40 hasta un 50% del total. Es decir, de cada peso que se recauda, 3 o 4 reales no se gastan en el mismo distrito donde se recaudan. Imagínense hoy en día que, por ejemplo, un 35% de la recaudación peruana se gasta en Ecuador y en Bolivia, y ni siquiera digo Chile, ¿no? Imagínense esta situación hoy en día, sería completamente impensable. Imagínense también que un 30, 40, 50% de lo que se gasta en Perú no se ha recaudado en Perú, sino en Ecuador, en Chile, en Bolivia. Es muy sorprendente y es muy inusual. Esto realmente es una estructura que yo no le he encontrado, no he encontrado algo similar en ningún otro lugar. ¿Cómo funciona esto? Estas transferencias, que muchas veces se llaman situados y que se han estudiado de un nivel interregional, pero que nunca antes se han estudiado a un nivel de toda la colonia o de todas las colonias americanas. Claro, ¿cómo se hace esa decisión? Bueno, quería contarles la pequeña historia de este documento, que es un documento del archivo histórico, archivo de Indias, que viene de la sección de Cuba. ¿Y qué es lo que pasa acá? El gobernador de Luisiana, de Nueva Orleans, que obviamente es el último de la fila, porque Nueva Orleans realmente no es una plaza importante a finales del 18, le escribe al virrey y a la Caja Real en México y les dice: bueno, yo acá tengo un problema tremendo, no puedo pagar mis soldados, no puedo pagar a nada, yo necesito dinero. Bueno,
¿qué le importa al virrey de México? Uno podría preguntarse. Pero el virrey de México dice, no, ya, no, como usted está tan apresurado económicamente, obviamente le mandamos unos, ¿cuánto es? 315.000 pesos con unos otros 2.600.000 que igual mandamos a Habana. ¿Qué está pasando acá? O sea, uno simplemente le escribe al virrey de México y manda la plata. No, obviamente eso no está pasando. Lo que está pasando es que el gobernador de Luisiana le había escrito antes al virrey diciendo que, bueno, yo tengo un problema acá porque como yo no puedo pagar los salarios de los soldados, tampoco puedo impedir el contrabando desde Luisiana a México. Con lo cual, el virrey de México habló con sus oficiales de la aduana que le convencieron que mandar 315.000 pesos a Luisiana era más barato que tener que enfrentarse al fraude desde Luisiana hacia México. ¿Qué está pasando acá? El gobernador de Luisiana está amenazando al virrey de México y el virrey de México no tiene alternativa que mandarle la plata. Esto está pasando. Entonces lo que está pasando acá que es un sistema de mandar, de redistribuir los fondos que se decide en el lugar, no por la voluntad y la caridad del virrey de México, sino porque el gobernador de Luisiana tiene algo a cambio, ¿no? Entonces, ¿qué son estos que se ha llamado los citones? Son un sistema gigante de redistribución en todo el imperio. Y son un sistema que solamente se empieza a ver cuando uno lo mira a nivel de todo el imperio, porque estos pagos se han estudiado muchísimo, se han estudiado para Perú, se han estudiado para Río de la Plata, para Cuba. Y tradicionalmente siempre se ha relacionado simplemente con la defensa, pero lo que está pasando es que la direccionalidad de estos pagos es cambiante en el tiempo. No van siempre de un lado al otro, cruzan de una caja a la otra y al revés, según la época. Las sumas exceden altamente los fines defensivos, es decir, las sumas en ese sistema de redistribución financiera son mucho más grandes que todo el gasto de defensa de la colonia. Y se basan no sobre decisiones tomadas en Madrid, sino sobre decisiones tomadas en las colonias, negociadas entre una caja y otra. Hay un sistema continuo, y cuando uno mira la documentación lo ve, un sistema continuo de negociación sobre esto. Esto sirve como un sistema de crédito y como un sistema, los italianos lo llamarían un giro, que básicamente se está girando dinero de una pata a la otra. Porque ¿cómo se lleva esta plata, por ejemplo, a Luisiana? Pues se la da a un mercader que compra productos, la lleva a La Habana, la vende en La Habana con, se supone, un beneficio, entrega la plata, que se la entrega a otro mercader, se compran otros productos, se lleva a Nueva Orleans, y lo que se hace es básicamente organizar el comercio en todo el imperio, ¿no? Es un sistema gigante de crédito barato para los mercaderes del imperio. ¿Qué hace el sistema además? Garantiza la autosuficiencia del imperio, porque las cajas pueden funcionar a base de este sistema que a su vez es un sistema de crédito, ¿no? Entonces, como todos necesitan crédito, eso funciona también en ese sentido. Y lo que hace es cooptar las élites americanas que manejan el sistema y que se benefician, ¿no? El sistema se expande en el tiempo de una manera espectacular. Estas son otra vez las cajas que les mostré en la parte sudamericana, y lo único que tienen que saber, no importan los porcentajes, es los colores más oscuros son un porcentajes más elevados de lo que serían en cada caja la apropiación de estos fondos que vienen de fuera o que van afuera. Y lo que se ve claramente desde los años 30 del siglo XVIII a los 80 a los 90, están aumentando las cajas que se benefician o que participan en el sistema con una proporción muy elevada de su recaudación.
insisto, es muy inusual esta idea que la mitad, que si uno mira el color más oscuro, más de la mitad de lo que está en la caja no se gasta en el mismo distrito, o la mitad de lo que se gasta en el distrito no se ha recaudado en este distrito. Hay otros métodos, obviamente, como la colonia se convierte en una posibilidad de inversión para las élites locales. Aquí, por ejemplo, tenemos los famosos donativos, ¿no? Históricamente siempre se pensaba que eso eran unos créditos forzosos, básicamente, pero cuando uno empieza a leerlos es interesante, porque aquí, por ejemplo, el Consulado de Buenos Aires dice, y parece muy generoso, que el comercio, o sea, el consulado de esta capital, celebrando la Junta, manifestó su deseo de prestarle al rey unos 100.000 pesos para la guerra. Parece extremadamente generoso por parte del consulado, hasta que uno sigue leyendo por el documento y ahí viene la otra cláusula, que es al 6%. O sea, básicamente estamos dándote dinero, pero al 6% estamos invirtiendo en esta empresa. No estamos regalando absolutamente nada. Esto es un negocio. Bueno, pues, vuelvo a mi pregunta inicial. ¿Cómo sobrevivió ese imperio? ¿Cómo hizo, a pesar de que todo el mundo dice que fue un fracaso rotundo, que sobrevivió 3 siglos, y sobre todo que sobrevivió en el 18 y solamente implosionó con la invasión napoleónica en la metrópolis? Bueno, lo que hizo ese imperio es involucrar una gran parte de las poblaciones americanas y obviamente sobre todo de las élites en su funcionamiento. Ahora, ojo, lo que estoy diciendo es comparativamente, es decir, comparado con otros imperios. No es un número absoluto que estoy sugiriendo acá. Lo que estoy diciendo es que relativamente, si lo comparamos, por ejemplo, con otros imperios de la misma época, aquí se consigue involucrar una gran parte, ciertamente de las élites y más allá de las élites, en el funcionamiento del imperio. Y por lo tanto tenían un interés que sobreviva, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Se hace eso dando a las élites locales el control sobre el gasto y el ingreso. Esto es una descentralización, ¿no? Pero es una descentralización muy apta a garantizar que, aunque sea descentralizado, quisieran formar parte del imperio. La segunda parte importante de eso es que los recursos en realidad se quedaron en América. Recuerdan este aumento tremendo de la recaudación. Uno puede, obviamente, y es cierto, interpretarlo como una extracción, un aumento de la extracción importante. Pero recuerden también que a finales del 18, de estos 80 y pico millones que se recaudan, 95% se quedan en América. Es decir, lo que queda en América aumenta más rápidamente que la extracción hacia la supuesta metrópolis. Eso es el punto importante. Y finalmente, el sistema de las transferencias intracoloniales que, insisto, hasta ahora se ha visto sobre todo a un nivel regional. Cuando uno lo ve a un nivel global, uno se da cuenta que esto básicamente es la clave, porque esto es lo que lubrica el comercio interregional, esto es lo que integra estas zonas semiautónomas económicamente y fiscalmente. Beneficia de una manera importante las élites de estas zonas, que por lo tanto tienen un interés que siga el sistema, que siga vigente. Es decir, las cajas locales, las cajas reales locales, estas 100 cajas a finales de 110 cajas a finales del 18, se convierten
en una oportunidad de inversión para las élites coloniales, que por lo tanto tienen un interés que siga existiendo. Lo otro que les he mostrado es que, contrario a lo que tal vez pensamos sobre el 18 en América, esto es un imperio relativamente bien financiado. Otra vez, importante es la comparación, ¿no? La comparación con otros imperios de la época. ¿Y lo que significa eso? Nosotros siempre estamos un poco en esta lógica de que más financiación para el Estado es una cosa mala. No, no es necesariamente una cosa mala, porque el Estado tiene que cumplir ciertas funciones y si no tiene la recaudación para cumplirlas, pierde su legitimidad. Eso es un Estado que funciona porque recauda básicamente una parte decente en su ámbito. Una parte que es muy similar a lo de otros estados en el 18. En realidad no es muy inusual, es más bien muy normal en el 18. Pero lo que hace es, mediante este mecanismo de involucrar a una gran parte de la población, precisamente no maximizar la extracción, que hemos visto que no es lo que hace, sino minimizar las resistencias. Entonces, si me preguntan cómo hace este imperio que sobrevive en el siglo XVIII, es minimizando las resistencias más bien que maximizando la extracción. Muchísimas gracias. Sí, yo creo que es un punto clave, ¿no? Al que yo me refería al principio, precisamente, no solamente que para mí es muy importante haber leído un poco fuera de mi campo, porque me hace reflexionar sobre los temas del Imperio Español de una manera muy distinta de la que tenía, digamos, tradicionalmente, sino también para llegar a ese punto que yo sugería al principio, ¿no? ¿Cuáles son las preguntas que, por ejemplo, nosotros, que venimos de la historia latinoamericana, podríamos pensar recíprocamente a la historia europea, a la historia norteamericana, a la historia que hacen los colegas sobre los historias otomanos y varios otros? Y, por ejemplo, yo, un proyecto pensado, aunque hasta ahora no ha llegado a ningún lado, tengo con una colega que trabaja el Imperio Otomano, que me dice que un montón de los mecanismos que describo yo acá son muy similares en el caso otomano, con una diferencia que el Estado es mucho más débil, que no recauda lo suficientemente para cumplir sus funciones. Y ahí uno encuentra unas comparaciones muy interesantes. ¿Qué pasa si el Estado es demasiado débil? Si no puede cumplir sus funciones, ¿no? Y ahí tenemos una discusión muy interesante entre los colegas, que a mí me ayuda personalmente de una manera muy importante para pensar mi propio trabajo, ¿no? Y cuestionar continuamente lo que pensábamos que sabíamos, que he intentado un poco hoy. ¿Qué significó la reforma borbónica, digamos, según tú? Eso es obviamente la pregunta clave en este momento, ¿no? Si no fue la segunda conquista, ¿qué fue? Yo creo que, por un lado, lo que no cabe ninguna duda es una mejora de la administración simplemente en el sentido técnico. Lo que se ve, digamos, la expansión del Estado en el 18 que les he mostrado es real. Esta parte estoy totalmente de acuerdo con la interpretación tradicional. Lo que quisiera repensar es lo que significa eso, ¿no? Y lo que significa eso es más plata circulando en América. Es decir, invertir en el Estado es cada vez más interesante para las élites locales. Simplemente porque es tanto más lo que es la masa que circula en este sistema. Imagínense, si tenemos en los años 30 unos 10 millones de recaudación total, de los cuales tal vez 50% circulan en este sistema de redistribución, bueno, son 5 millones. Pero al final del siglo son 80 millones, de los cuales 40% circulan. Ese es el punto importante. Eso es un negocio
tremendo. Es un negocio tremendo dentro de América. Y es lo que, más que otra cosa, da un incentivo a la integración interregional en América. Entonces, para mí lo importante de las reformas borbónicas, por un lado, es que simplemente expande el Estado, es también un Estado técnicamente mejor administrado, si uno quisiera, pero sobre todo es un Estado que proporciona la posibilidad, el financiamiento para una integración interregional muy importante. Por ejemplo, para hacerlo más concreto, los distritos que se benefician más de las transferencias internas, que son los net beneficiarios, si uno quisiera, no es tan obvio dónde están, pero los que seguramente se benefician mucho son las plazas portuarias. Buenos Aires, Habana, todos los puertos grandes, todos los que expanden en el 18, donde hemos contado una historia de que es la expansión del comercio atlántico que hace que crece Buenos Aires, seguramente es así, pero también tiene una subvención por parte del sistema impresionante, ¿no? Entonces vienen las dos cosas. Otro sector, la recuperación de la minería. Hay una redistribución hacia las zonas de minería en el 18, que es muy importante. O sea, hay alguna gente que ha ido tan lejos como decir que es casi una política desarrollista. Yo eso me parece demasiado lejos. Pero lo que es obvio es que el sistema lleva la plata, lleva el dinero, lleva la plata, literalmente, a las zonas de la inversión en el 18, que son las zonas que expanden, y allí proporciona el financiamiento. Entonces las reformas son importantes, pero no en el sentido que hay un control por parte de un centro, sino que proporcionan bastante más financiamiento a esos sectores que expanden en el 18. ¿Podría decirse entonces que hay una especie de atomización o privatización y una pérdida del monopolio de la fiscalidad con las reformas borbónicas? Entiendo el desplazamiento del capital, ¿no?, en la zona, ¿no?, y hay un contraste en lo que se consigue en la extracción y lo que se envía a la metrópoli, ¿no? Pero me preguntaba qué pasaba con el sistema fiscal, ¿no? O sea, realmente los funcionarios ya no responden a la corona, sino a jurisdicciones locales. Era lo que me estaba preguntando. Y por otro lado, un comentario completamente diferente, ¿no? A esas alturas, ¿vamos encontrando algún término para reemplazar el concepto de colonia después de esto? O, ¿no? Porque hay estas propuestas sobre reinos, ¿no? Pero por tu presentación como que reinos no sé. Entonces, yo tengo mucha curiosidad, ¿no? Sí. Porque de hecho es un concepto que a esas alturas resulta incómodo, algunas veces no tan útil, ¿no?, en términos analíticos, sí. Pero ¿podríamos intentar reemplazarlo por algo o no reemplazarlo, sino simplemente renunciar? ¿No? No sabemos. Obviamente hay una intención, y cuando uno lee los panfletos de 18 hay esa intención centralizadora, pero en la realidad lo que hay es una descentralización continua. Entonces, ¿por qué es así, no? Uno se pregunta, sí, hay todos estos tratados de economía política que dicen hay que centralizar y hay que unificar y hay que asemejar la administración en todas estas regiones, y el resultado siempre es el contrario, ¿no? Y hay otras veces esa pregunta, ¿eso es intencionalidad o simplemente es una falta de control que les va de la mano?
Pero yo creo que en realidad uno puede pensarlo del otro lado, porque, claro, eso es una sociedad, como yo enfaticé al principio, donde no hay una soberanía única. Todos esos gremios, los consulados, los que mandan las ciudades, tienen su parte de la soberanía. Y en ese sentido es normal que lo que está pasando es una fragmentación continua. Es el negocio. El negociar hace que yo te doy un privilegio a cambio de una contribución a la recaudación, ¿no? Por lo tanto, no puede funcionar de otra manera. Si uno quiere recaudar más, tiene que dar privilegios. Lo que nosotros pensamos privilegios, pero que ellos obviamente piensan libertades o fueros. Porque la libertad no existe, la libertad individual no existe, son libertades corporativas. Entonces el negocio es este. Y por lo tanto a mí me parece que no es tan contradictorio como muchas veces lo hemos pensado. No es necesariamente la intencionalidad, es la misma estructura del sistema, no puede ser de otra manera, ¿no? En ese sentido hay una fragmentación a la hora de que crece el sistema. Y eso es lo más fascinante, porque siempre nos enseñaron que lo que tendría que pasar es un sistema más centralizado, empieza a controlar todo y aumenta la presión. Y acá pasa exactamente lo contrario, ¿no? Y eso me parece muy interesante. La otra pregunta, obviamente, la he evitado claramente no suficientemente elegantemente. Bueno, yo obviamente lo he llamado policéntrico, lo he llamado stakeholder. Yo creo que tal vez por razones prácticas yo me quedo con el imperio como descripción. Honestamente a mí me parece que la denominación colonias no nos ayuda mucho, no nos proporciona absolutamente nada en ese caso. ¿Y por qué pienso esto? Porque precisamente lo que ocurre acá no es un sistema centro-periferia, ¿no? Lo que ocurre acá es una estructura que es más bien policéntrica. Con lo cual no me opongo al uso, pero no creo que nos proporciona, digamos, algo importante en el contexto, digamos, de la interpretación de la historia. Yo no me opongo, pero tampoco me parece que es un término que realmente nos ayuda. A mí me parece más útil pensarlo como un sistema policéntrico, ¿no? Policéntrico en el que no es tanto que sea delegado, y eso creo que es el punto importante. Nosotros estamos tanto en el pensamiento del 19 que nos cuesta muchísimo imaginarnos que esto no es una devolución, que no hay un soberano que devuelve el poder, sino que nunca lo tuvo, ¿no? Esto nunca fue centralizado. No es que el soberano da derechos a los grupos cooperativos, siempre los tenía. Pero el problema que tenemos en la cabeza es que tenemos esta historia del 19 de suponer que debe haber un soberano en algún lado que o concentra o devuelve el poder. Las ciudades siempre tenían sus fueros. No es que el rey tenía que dárselo. Entonces, eso también para mí es importante pensarlo de una manera, no como una devolución, una fragmentación que viene de repente porque no lo pueden controlar, sino porque siempre fue así. Y no es problema. Es como piensan el sistema político. Y por lo tanto es una negociación continua. Eso sería un intento de una respuesta a medias. Yo trabajo, tal vez no es tan conocido, en un lugar muy inusual porque es solamente un centro de posgrado. Entonces es un centro donde tenemos solamente 4 materias, una de las cuales es historia. Tenemos un programa de posgrado muy grande,
tenemos unos 150 estudiantes de doctorado, o sea, somos una universidad pequeña con un posgrado gigante. Pero también tenemos, por ejemplo, un programa de postdoc que está abierto todos los años, que se puede aplicar si uno ha hecho un doctorado en San Marcos, por ejemplo. Y se puede competir por una plaza de postdoc en una ciudad que no es fea, Florencia, en un programa que yo creo que es un programa que funciona muy bien, es un programa que intenta no solamente darles a los que vienen, digamos, una posibilidad de seguir desarrollando sus proyectos, sino también una profesionalización, de darles un poco una mano a la hora de aplicar para trabajos y cosas así. Por lo tanto, si hay aquí en esta facultad estudiantes de doctorado que quisieran lanzarse y aplicar, las aplicaciones creo que se cierran todos los años en noviembre o diciembre, y eso tal vez, quién sabe, podría ser una posibilidad para alguien que quisiera lanzarse y aprender un poco italiano. Y después me enseñan.